Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 3, versículo 16. Santiago capítulo 3, versículo 16. Estamos estudiando el libro de Santiago paso a paso. Hemos ido avanzando sustancialmente en el estudio del libro y estamos estudiando este libro bajo un eslogan: el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Dios nos llena de obras. El Evangelio es un culto, es el culto de toda la vida. Desde que creímos hasta que el Señor nos llama a su presencia, estaremos en un culto que no termina. Y cuando muramos, iremos al culto eterno. ¿Sí? Por eso no nos debemos aburrir acá en los cultos, porque aquí solo el domingo estamos en ese culto oficial, pero preparándonos para vivir la vida con el Señor. El texto de esta mañana dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ese es el texto que vamos a estudiar en esta mañana, y está en el contexto de una pregunta, y es: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? La pregunta que lanza Santiago en el versículo 13, y es muy probable que la audiencia, si bien no respondió en público, da por hecho que son sabios y entendidos. ¿Quién es sabio? No, pues nosotros, por eso estamos acá. Entonces Santiago les responde y les dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Es decir, Santiago entra a desmentir la presunta sabiduría que la audiencia dice tener. Y luego les explica: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Santiago está presentando una gran censura contra la audiencia, diciéndoles: ustedes creen que son sabios, pero están actuando sin mansedumbre, están llenos de celos, están llenos de orgullo, llenos de soberbia y son mentirosos. ¿Son sabios o no? Les dicen: no son. Esa sabiduría que ustedes presumen es una sabiduría que sí, ok, llamémoslo sabiduría, pero es de abajo, es muy baja. Y como es baja, es casi como una sabiduría animal, terrenal y diabólica. ¿Ustedes creen que los hermanos volverían el domingo siguiente? Con esa censura, con ese regaño, dirían: no, pues si ustedes creen que yo soy del yo no vuelvo. Con lo delicados que somos. Sin embargo, parece que no se fueron. Y Santiago continúa diciéndoles: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es decir, volvió y le repitió lo mismo. Les dice primero: ustedes tienen esas conductas. Luego les dice: la sabiduría que ostentan es baja. Y ahora vuelve y les dice por qué. Es un efecto sándwich, ¿cierto? Les repitió. Y eso que se repite en la Biblia tiene como finalidad poner el dedo en lo que tenemos más necesidad o en lo que tenemos que concentrarnos. Entonces, ¿cuál es el mayor problema de los hermanos en la iglesia en este momento? Que no tienen sabiduría correcta, que ellos presumen una sabiduría, pero su conducta está lejos. Es decir, tienen un concepto de sabiduría, pero una conducta distinta. Dicen una cosa y hacen otra. ¿A alguno de ustedes le ha pasado eso? ¿Recuerdan qué pasaba en el capítulo primero? Eran oidores, mas no hacedores. En el capítulo 2 tenían fe, pero no tenían obras que respaldaron la fe. Y aquí dicen que son sabios, que son unas lumbreras, que son muy listos, pero están llenos de celos y de orgullo. Y uno dice: ¿cómo sabía Santiago que ellos eran celosos? ¿Cómo uno sabe que alguien es celoso? Yo no sé si ustedes son celosos o no. Yo no sé si ustedes están perturbados en su corazón. Yo no sé si ustedes son perversos en su corazón. Eso no lo puedo saber yo. ¿Por qué Santiago lo sabía? Porque Santiago hace una radiografía interesante. Recordemos que Santiago comenzó el libro de afuera hacia adentro. Es decir, comienza observando conductas, después va a los motivos y después va a los principios del corazón. Pasa de lo externo a la mente y de la mente al corazón. Ese no es el método correcto, pero es el que Santiago usa al comienzo del libro,
para mostrarles que el método que ellos están teniendo en la evaluación de su vida cristiana es de afuera hacia adentro. Es decir, si estoy bonito, entonces es que soy bonito, ¿cierto? Si yo me vestí bien y llegué temprano, entonces significa que yo soy un buen cristiano. ¿Sí? Como yo me aprendí el versículo y yo recité las preguntas del catecismo, entonces yo soy buen cristiano, tengo buenas teorías. Ese es el método que está usando Santiago para desnudar los criterios falsos que tienen los hermanos. Sin embargo, el método como obra el Evangelio es distinto. El humanismo va de afuera hacia adentro y el Evangelio va de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo primero que hace el Evangelio? ¿Qué es lo primero que toca o impacta o afecta? El corazón, y luego la mente, y luego los labios y toda la conducta externa. Y Santiago nos va a decir, si ustedes son sabios, muéstrenlo con su conducta. Ahora, si no he sido afectado de adentro hacia afuera, ¿qué conducta voy a poner o voy a mostrar? No puedo mostrar una conducta correcta porque no he comenzado de afuera hacia adentro. Pero Santiago nos va a ayudar a entender algo que es muy importante. El domingo pasado hablamos de la importancia de la sabiduría como experiencia, que para nosotros en la cultura, en la sociedad en la que estamos, entre más años uno tiene, más sabiduría tiene. Es decir, la sabiduría humana es proporcional a los años. Entonces uno entre más adulto es, pues más sabio. Y uno incluso exhorta a los más jóvenes y le dice, es que yo ya he vivido más que usted. Es que yo ya esos caminos los recorrí. Es que usted me tiene que obedecer porque yo soy mayor y sé más que usted. ¿Lo hemos usado así? Es decir, a mayor edad, mayor madurez en cuanto a sabiduría. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que una persona de 80 años sea más sabio que uno de 40 y que los de 40 son más sabios que los de 20. No dice así la Biblia. Lo que dice es que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y puede un niño ser sabio y puede un anciano ser necio. Porque no está relacionado con la edad. Y aquí nos va a hablar de otro aspecto que es muy importante y es el tema de las emociones. Cuando habla de celos, de contienda, de perturbación, claramente nos habla de emociones y reacciones. Y nosotros estamos en un momento en la historia de nuestra sociedad, especialmente en este lugar del mundo, donde hay muchos problemas con las emociones. ¿Se han escuchado personas que están enfermas de las emociones? ¿Cómo se enferman las emociones hoy en día? Ansiedad, frustración, decepción, desaprobación, y la gente se está enfermando mucho. Incluso las estadísticas suben alarmantemente. Y yo me pregunto, ¿por qué las personas se enferman tanto de las emociones? Bueno, pues porque tienen emociones. Uno se enferma de lo que uno tiene. Si uno tiene emociones, las emociones también se enferman o sufren. El problema es que aquí nos está diciendo que hay que cuidar las emociones. Y si nosotros vamos afuera, ¿cómo nos dicen que cuidemos las emociones? ¿Cómo hacer terapia emocional? ¿O cómo tener inteligencia emocional o salud emocional? ¿Qué se debe hacer? Entonces a nosotros los especialistas nos dan consejos. Le dice, por ejemplo, tenga tiempos de esparcimiento o de relajación. Le dicen, sea un poco autocomplaciente con usted mismo. Es decir, dese gustos. Porque cuando uno se reprime mucho y no se da algunos gustos, las emociones se enferman. ¿Se han escuchado eso? Sea un poco autocomplaciente. Autocompadézcase de usted porque nadie se compadece de usted. Entonces usted mismo compadézcase un poquito. Diga usted, ay, pobrecito yo, ¿cierto? ¿Sí? Véase lo bonito que usted es y cultive su autoestima. Todas esas cosas son bien recibidas en la sociedad, incluso son promovidas. ¿Sí? Incluso a muchos de nosotros o nuestros hijos nos mandan a terapia para que nos digan eso los terapeutas. Nos digan que tú eres valioso, es que tú eres importante, es que tú eres lo mejor que ha existido, es que nadie te entiende, pero yo sí te entiendo. Si lo que tú estás haciendo vale la pena, lucha por tus sueños, sueña, perdónate a ti mismo, compadécese de ti mismo y ve lo hermoso que tú eres, aunque los demás no lo vean. ¿Cierto? Ahora también nos dicen, si alguien te está haciendo la vida imposible, tienes dos opciones, o lo enfrentas o huyes, porque esa persona no te conviene, o simplemente no te dejes.
y así tus emociones se hacen fuertes y tú eres una persona muy sólida emocionalmente. Eso básicamente era lo que estaban haciendo los hermanos en Santiago. Tenían una excelente salud emocional. Trabajaban mucho por sus emociones al punto de que se habían vuelto celosos, es decir, con lo mío no te metas. ¿Sí? Yo no acepto que nadie se meta en mi vida, yo no acepto que nadie me inquiete y me perturbe por lo que yo hago, porque yo tengo autonomía y yo decido qué es lo que quiero. Eso es lo que básicamente enseña la sociedad. Sin embargo, Santiago nos está hablando de la sabiduría. ¿Y qué relación tiene la sabiduría con las emociones? Claro que tiene relación directa, pero relación directa no en cuanto a las emociones del mundo, sino a las emociones gobernadas por el Espíritu Santo. Entonces nos va a comenzar a decir, para la sociedad, ser sabio es no dejarse de nadie, eso es ser sabio. ¿Sí lo han escuchado? Es sabio porque usted es fuerte, usted tiene carácter. Así le dicen a uno, es que esa persona es de carácter. ¿Qué significa ser de carácter? Pues no dejarse. Si no dejarse, pues no, ¿y por qué se va a dejar uno o no, hermana María? O sea, ¿por qué se va a dejar uno? No, yo no me dejo. Yo soy fuerte, yo soy decidido, yo soy determinado. Y hoy están las mujeres todas empoderadas. Entonces no se dejan de nadie. Porque eso es inteligencia emocional. La pregunta es, ¿eso tiene que ver con la sabiduría que viene de lo alto o la que viene de abajo? Ese es el problema. Porque yo puedo ser determinado, puedo ser resuelto, puedo ser muy firme, puedo no dejarme de nadie. La pregunta es, ¿qué sabiduría representa? Los hermanos en Santiago, en el versículo 14, dicen, tenían celos amargos, tenían contención en el corazón, tenían jactancia y mentían contra la verdad. Y eran miembros de la iglesia a la cual Santiago le escribe. Y luego Santiago les dice, esa sabiduría con esa conducta es una sabiduría de abajo, del piso, de abajo del lago cenagoso, y no es una sabiduría que a Dios le agrade, es decir, no es lo que hay que representar, no es la que nosotros representamos. Y luego hoy vuelve y nos dice, porque donde hay celos, ¿y dónde había celos? En la iglesia. Ahora miren lo interesante. Comienza Santiago y va a hablar de 3 palabras en este texto. Las 3 palabras que va a hablar en el versículo 16 es contención, perturbación y perversión. 3 palabras muy interesantes. Y esas palabras están explicadas de adentro hacia afuera, que es el método correcto como obra el Evangelio. Entonces, ustedes están mostrando de afuera hacia adentro, y yo les voy a mostrar lo que debe suceder de adentro hacia afuera. Es decir, ¿por qué ustedes tienen celos, amargura, mentira y engaño? Dice, porque ustedes están con contención, es decir, una guerra. Miren lo interesante, porque está hablando de contención. ¿Qué es contender? Pues es tener un pleito con alguien, es tener una guerra casada, es ser problemático. Pero aquí no está hablando de que yo sea problemático con otro, ¿sí? Que yo a otro lo moleste y lo incomode y que sea conflictivo. Hay personas así. Yo sé que en la iglesia no son así, todos somos nobles. Pero hay algunos que les gusta poner problema a todo mundo, ¿cierto? Incluso salen a la esquina y si alguien no los deja pasar primero, le ponen problema. Si alguien en la calle los cierra, le ponen problema. Si van a la tienda y no los atienden de primero, se molestan y le ponen problema. Hay algunos así que no son cristianos, porque los cristianos somos totalmente distintos. Pero aquí no está hablando de esa contención, está hablando de una guerra que uno tiene dentro de uno mismo. La guerra que yo tengo con otro, fácilmente alguien la ve. ¿Sí? Si ustedes saben que yo tengo dificultad con alguno, la gente dice, no, ese no se lleva, ese no se entiende, vamos a ver cómo se saludan porque eso mantienen peleando, son como el agua y el aceite. Pero aquí Santiago no está hablando de esa pelea con otro, sino de una pelea que yo tengo en mi propio corazón, de una guerra que tengo casada y de una contienda y un pleito que tengo en mí mismo, dentro de mí mismo. Y uno dice, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo yo estoy peleando en mi propio corazón contra mí mismo por cosas que no puedo conseguir o por cosas que anhelo? Y eso tiene que ver con la propuesta que el mundo hace, y es luche por sus sueños, no se deje,
sea esforzado y no permita que nadie destruya sus proyectos y no permita que nadie se le adelante, porque usted tiene que ir siempre de primero. ¿Qué genera eso en el corazón de las personas? Una guerra. ¿Y con quién pelea el que está peleando en su corazón? Consigo mismo. Y eso es lo que está diciendo acá. Y dice que una de esas evidencias de esa contención que hay en el corazón son los celos. Es decir, cuando yo tengo celos de alguien, termino peleando en mi propio corazón. Y esa contienda no me deja progresar. Porque si yo estoy peleando en mí mismo diciendo no puede ser, no me parece, no estoy de acuerdo, no me gusta, ¿cómo estoy? ¿Tengo paz o no? ¿Tengo sabiduría o no? Ahora el domingo vengo bien vestido y canto bonito, pero en mi corazón todos los días, ¿qué estoy sintiendo? ¿Se acuerdan qué sentía el salmista del Salmo 73? Dice, en mi corazón sentía punzadas. ¿Recuerdan? Es decir, estaba en guerra, era como si tuviera lanzas que se disparaban hacia sí mismo. Y uno dice, ¿cómo uno se ataca a sí mismo? Ustedes saben que todas las enfermedades autoinmunes que nos diagnostican son ataques que el cuerpo se hace a sí mismo. ¿Y por qué el cuerpo se ataca a sí mismo desarrollando enfermedades dolorosas? Porque el cuerpo le está diciendo, hombre, no sea así. ¿Cómo se va a maltratar usted siendo que va a cosechar dolor o aflicción? No se maltrate, tenga paciencia, tenga mansedumbre, tenga confianza, tenga esperanza. Pero ¿quiénes pueden tener eso? Los que tienen la sabiduría de arriba. Pero si mi sabiduría es de abajo, yo digo, no voy a tener esperanza y yo quiero es lograr mis metas a toda costa. Entonces, lo primero que está diciendo aquí es, hay personas que tienen una guerra en su propio corazón, celando, envidiando, codiciando, comparándose, compitiendo, y el otro no sabe. A veces el otro ni siquiera sabe que le tienen envidia. ¿Recuerdan un caso extraordinario que sucedió en una familia? Porque eso sucede en las familias. A veces uno piensa que le tienen envidia es al vecino de lejos o al que sacó el primer puesto en la universidad, pero a veces la envidia es entre los hermanos, en la familia. Y a veces la envidia se da en la iglesia. En raras excepciones se da en nuestra iglesia, pero en muchas iglesias se da. Envidia. ¿Se acuerdan la familia de Jacob? Dios le había dicho a Jacob que le iba a dar una familia numerosa y que de esa familia iba a constituir unas tribus y un pueblo que iba a conquistar. Tenían promesa, era una familia de promesa, era una familia de victoria que Dios había gestado de Jacob, pero recuerda que uno de esos hijos de Jacob manifestaba unos sueños. ¿Y qué sintieron los hermanos por él o contra él? Envidia, celos, competencia. Y como era de los hijos menores, como era de los hijos de Raquel y de los menores, pues Jacob no lo mandaba con los hermanos mayores porque eran pillos y Jacob lo dejaba como para ser mandadero y los hermanos le tenían envidia. ¿Y recuerdan qué dijeron que iban a hacer contra ese hermano? Que tenían celos, envidia, competencia y tenían mucha rabia y amargura contra él. Aquí está el ejemplo. Si tenéis celos amargos y hay una guerra en su corazón, pues vamos a terminar desarrollando otras conductas pecaminosas. ¿Recuerdan qué pasó en ese caso? Le tenían envidia y dice que no lo toleraban, no lo soportaban, pero vivían en la misma casa. Era hermano de ellos. Y un día, cuando ellos estaban por ahí en el campo, y José fue a llevarles un recado de parte del padre, desde lejos lo vieron. ¿Y recuerdan qué dijeron? Allá viene el soñador. Bullying. ¿Sí? El soñador. Hagámosle algo. Planeemos algo. Y como lo vieron a la distancia, tuvieron tiempo para planear. Hicieron toda una asamblea. Y la asamblea de los hermanos fue, bueno, pues, matémoslo. Matémoslo y nos deshacemos de él porque nos es fastidioso. Pero otro que era el financista, que siempre entre los hermanos hay negociantes, dijo, ¿y por qué lo matamos? No ganamos nada. Vendámoslo. Y tenemos platica para partir. Por lo menos tenemos ahí para unas onces. Y llegaron a un acuerdo y lo vendieron. ¿Por qué hicieron ellos todo eso? Por celos, por envidia, por malicia, porque no soportaban a su propio hermano
porque ese hermano les era molesto. Pero lo que José soñaba, lo soñaba de parte de Dios. Y lo que José les contaba se iba a vivir en el futuro. No les estaba diciendo nada malo, les decía, tuve un sueño que el sol y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Tuve un sueño que unas espigas se inclinaban hacia mí. Y ellos decían, ¿usted está diciendo que nos vamos a tener que someter a usted? ¿Que usted nos va a cuidar y nos va a proteger y que le vamos a deber la vida a usted? Yo les pregunto, ¿sucedió eso? Sucedió. Es decir, vendieron injustamente a su hermano y engañaron a Jacob diciéndole que una fiera lo había despedazado. Y guardaron el secreto. Por más de 20 años guardaron entre los 11 el secreto de que su hermano había sido muerto o desaparecido y que ellos no tenían nada que ver en el asunto. Celos. Cuando se permiten los celos en el corazón, tenemos una guerra. Y esa guerra en nuestro corazón, tarde o temprano, aflora de otras maneras, mostrando consecuencias terribles. Santiago está diciendo, porque donde hay celos y contienda, ¿qué hay? Hay una cadena. ¿Cuál es el resultado de una guerra en el corazón? Perturbación. El resultado que va saliendo a la superficie es una persona perturbada, es decir, confundida, ofuscada, amargada, molesta, irritable. ¿Y por qué una persona puede estar irritable si no le estamos haciendo nada malo? Porque está en guerra en su corazón, porque no tiene paz, porque quiere lograr cosas y no ha podido, y entonces termina perturbado. Y aquí da la impresión el texto que esa perturbación es una perturbación emocional. ¿Qué hace una persona perturbada en sus emociones? Está ansiosa, está frustrada, está decepcionada, responde mal, está irritable, nadie se lo aguanta. Si cuando a uno no lo aguanta nadie, lo más probable es que uno tiene una guerra en su corazón. Cuando a uno le dicen, es que yo no lo soporto a usted, ¿algunos de ustedes les han dicho eso? Bueno, es porque yo estoy dando una evidencia de que hay una guerra en mi corazón. Algo no está bien. No tengo paz, no soy apacible, sino que estoy siempre como si comiera alacranes. Una perturbación. Y me llama mucho la atención eso, porque ¿de dónde vienen los celos? Del corazón. ¿Cierto? Lo dice en el texto 14, los celos vienen del corazón. La contención viene del corazón, pero ahora ¿cómo se afectan las emociones? O sea, un corazón en contienda tiene emociones perturbadas. Y de ahí viene todo el tema, que hoy en día lo llaman ansiedad, lo llaman angustia, lo llaman depresión y una cantidad de diagnósticos emocionales que surgen de una persona que está perturbada por alguna razón. Claro, hay casos también de perturbación por temas de asuntos químicos o orgánicos en el cerebro, pero también personas perturbadas porque sus emociones están afectadas. ¿Se acuerdan de un ejemplo clásico? De un rey que persiguió a otro rey. ¿Se acuerdan? Saúl, el famoso rey Saúl, persiguió al segundo rey después de él, que era David, y que era su propio yerno. Otro problema en familia. A mí siempre me llama la atención que la Biblia muestra pecados de familia, porque a veces nosotros pensamos que las familias somos íntegras y que la maldad está afuera. ¿Sí? Cuidamos a nuestros hijos para que no salgan afuera porque afuera se contaminan, pero es que lo que no queremos es que se contaminen más porque ya tienen su propia contaminación. El caso de Saúl, Saúl tenía celos de David. ¿Recuerdan por qué los celaba? ¿Cuál era la razón del celo de Saúl contra David? Porque él ya sabía que David iba a ser el siguiente rey. Y porque Dios respaldaba a David. Y porque David había derrotado a Goliat. Ahora, ¿y por qué no lo derrotó Saúl si era tan varón? 40 días tuvo para haberlo derrotado. 40 días estaba al frente como rey, como capitán de la guardia, para ir a enfrentar a Goliat, y no fue capaz.
estaba muerto del miedo. Y cuando resultó David y derrotó a Goliat, entonces dijo, ahora le tengo celos. Miren lo interesante de los celos. Se perturbó. No solo estaba en guerra con él, porque decía, ¿por qué me dejé ganar de David? Ese pequeñito, ¿sí? Ese enanito vino y derrotó a este gigante y yo que era grande y fuerte y entrenado, no fui capaz. ¿Por qué me dejé? Entonces ahora se perturbó, pero se perturbó no con él mismo, sino contra David. ¿Y qué fue lo que planeó hacer contra David? Matarlo. ¿Qué planearon los hermanos de José? Matarlo. No lo pudieron matar porque Dios tenía un plan con José. ¿Qué planeó Saúl contra David? Matarlo. Y recuerden que varias veces lo quiso clavar con la lanza y no lo logró. Estaba perturbado. Claro, hoy en día en una cita médica le dirían que tenía una obsesión, o que tenía un delirio, o que era presa de una angustia y de una perturbación por alguien que no le caía bien y que debía alejar el foco de tensión que tenía. Sin embargo, la Biblia dice que le tenía celo, le tenía envidia y lo odiaba y lo quería matar. Y eso le trajo gran perturbación. No dormía. Cuando uno está perturbado se le va el sueño, cuando uno está perturbado está en guerra, cuando uno está perturbado está alterado, y esa perturbación emocional no es evidencia de sabiduría, sino de una actitud animal. Porque en los dos casos que estamos viendo, ni José le había hecho nada a sus hermanos para que se ganara el celo de ellos, ni David le había hecho daño a Saúl. De hecho, David le había ayudado a Saúl. Porque si no hubiera sido por David, ahí estuviera Goliat todavía desafiando al ejército. Porque ellos estaban cada vez más atemorizados. Si no hubiera sido por David, los filisteos habían vencido y habían ganado la batalla contra el pueblo de Israel. Entonces, debía antes haberle agradecido y no querer destruirlo. Perturbación. Y lo tercero que termina diciendo es, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cómo sale a la superficie la turbación o la perturbación de espíritu? A través de obras perversas. ¿Y cuáles son esas obras perversas? Recuerden que en el caso de Caín mató a Abel. En el caso de Amán, Amán quería destruir a Mardoqueo. En el caso de Herodes, mandó a matar a Juan Bautista. En el caso que vimos ahora de José, lo iban a matar sus hermanos. En el caso de David, iba a ser muerto por Saúl. O sea, ¿qué sale a la superficie? Como yo tengo una guerra y no la concilio conmigo mismo, yo pienso que son otros los que me la causan, cuando la guerra la tengo yo mismo, porque no soy humilde, porque no entiendo que Dios tiene su cuidado de mí y que no puedo aspirar a ser igual o superior a otros. Entonces la guerra que yo tengo y no resuelvo, la proyecto hacia terceros. Y esos son mecanismos de defensa. Y a nosotros en las ciencias sociales nos dicen que los mecanismos de defensa son legítimos. Que de hecho todos tenemos mecanismos de defensa para reaccionar ante situaciones dolorosas o imprevistas. Pero miren los mecanismos de defensa. Racionalización. Ese es un mecanismo de defensa. Racionalizar algo para justificar. ¿Qué hizo Adán y Eva para justificar que estaban antojados de comer el fruto prohibido? Ah, no, pero ¿será que es tan malo? Oye, ¿usted qué opina? ¿Será que eso es tan malo? ¿Será que nos va a dar una acidez? ¿Será que nos va a dar una indigestión? ¿Una disentería? ¿Será que nos va a...? No, yo no creo. ¿Sí? Entonces racionalizamos. Y cuando racionalizamos decimos, no es, yo creo que no, ya lo pensamos, ya lo analizamos y yo creo que nos va bien. Racionalizar. Luego que cometen el pecado, entonces ¿qué hacen? Proyección. Proyección. La mujer que me diste. Le proyecto mi falta y mi culpa a un tercero. Yo no lo iba a hacer, seguro, le aseguro, pero es que fulano de tal me dijo. Yo seguro que yo no iba a cometer ese pecado, pero es que, mire, usted no sabe quién me empujó a hacerlo. Proyección. Y luego desplazamiento, otro mecanismo de defensa. ¿Cierto? La mujer, la serpiente, y la serpiente, ¿a quién le echaría la culpa? No se le preguntó,
Desplazamiento. Desplazamos al más débil que podamos inculpar para nosotros librar. Eso es muy interesante porque eso tiene que ver con una vida perturbada. Cuando hay guerra en el corazón por algo que yo no resuelvo, pues lo que debo hacer es resolverlo. Si yo tengo celos contra el hermano David que lo van a ordenar y me da celos, pues el problema es mío, no de él. Y como el problema no es de él, sino mío, ¿qué tengo que hacer? ¿Pelear con él? Cada vez que me lo mencionen me indigesto. No, el problema es mío, tengo que solucionarlo. Tengo que pedir perdón, tengo que pedir paz, tengo que confesar que yo le tengo fastidio, lo celo, me es incómodo y arreglarlo. Y no llegar a la perturbación. Y si ya llegué a la perturbación, que estoy molesto, que cada vez que lo veo lo miro feo, ¿sí? Me despeino cuando lo veo, me incomodo, ya estoy perturbado, ya él sabe y es notable la molestia, es notable que me irrito, que no quiero estar con él, que me molesta nomás escucharlo o verlo, ya estoy perturbado. Entonces, ¿qué debo hacer? Arreglar la perturbación antes de que eso se vuelva perversión. ¿Sí me hago entender? Porque de la contención pasa a la perturbación y si no se resuelve pasa a la perversión. ¿Y cuál es la perversión? ¿Qué es lo que dice la Biblia y lo dice Santiago en el capítulo 1? Una vez el pecado es concebido, mire lo que dice acá, en el capítulo 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino, es decir, no se defienda con mecanismos de defensa. Si no desplace, no proyecte, no racionalice, no se excuse, no se justifique, sino acepte que cada uno es tentado cuando de su propia, no es la concupiscencia del otro la que me excita o me incita, sino es cuando de su propio corazón, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, es decir, queda gestado el pecado en el corazón, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ahí está toda la cadena como se opera el pecado de dentro hacia afuera. Miren que cuando le preguntan a Adán y Eva dice, la mujer que me diste, ¿qué método usó Adán? Echarle culpa al primero que pasó, y la primera que pasó fue Eva. O sea, el primero que pase lo culpa. Pero eso hace uno, ¿sí o no? Al que se pueda. Y ella, como no iba contra Adán, porque Adán, pues ella lo respetaba mucho, entonces dijo, bueno, me desquito con la serpiente. Pero cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Y la concupiscencia se gesta, se incuba, se desarrolla, y cuando sale la luz, ¿cuál es el resultado? Muerte, pecado, maldad, transgresión. Entonces miren, amados hermanos, que esto es lo que está diciendo Santiago. Ahora, me preocupa mucho porque lo está diciendo a la iglesia. Santiago no está dando una clase sobre el origen del pecado para los incrédulos. Está diciendo, ustedes que están acá en la iglesia, revisen su corazón, no sea que tengan una guerra casada con ustedes mismos. Y ustedes ni siquiera se han dado cuenta. Entonces uno dice, no, es que ese vecino progresa mucho. Ah, pero es que el problema no es del vecino, el problema es mío. Es que a ese hermano lo pusieron a predicar y ¿por qué a mí no me ponen? El problema no es de él, el problema es... ¿sí? Es que ese hermano lo vi que consiguió carro nuevo y yo ni siquiera tengo bicicleta. Bueno, el problema no es de él, el problema es... ¿sí? Tengo que solucionar esa guerra que tengo en mi corazón y no dejar que pase a mis emociones, porque cuando pasa a mis emociones, decae mi semblante, como Caín. ¿Se acuerda que dice, decayó su semblante y comenzó a mirar feo a su hermano? Y a planear y decir, llegará el momento en que yo me vengue de él. No permitamos eso, arreglemos antes de que llegue a perturbación. Y si ya llegó a turbación y ya estamos molestos, que uno dice, ¿va fulano de tal? No, yo no voy. Yo por allá no voy. Que fulano de tal va a enseñar, ah, no, yo a él no le creo.
El problema ya se volvió turbación o perturbación. Entonces arreglémoslo ahí en el segundo paso y no dejemos que llegue a la perversión. ¿Que cuál pudiera ser la perversión? Venganza. La venganza, ¿cierto? La venganza es cuando uno dice, yo ya no lo soporto más, me es incómodo y lo voy a solucionar. ¿Y cómo soluciona uno cuando está perturbado? ¿Cómo matan los cristianos? Que los cristianos matamos también. ¿Cómo matamos los cristianos? Yo no le vuelvo a hablar. Hasta aquí le hablé, él sabe que estoy molesto y yo no le vuelvo a hablar, lo maté. ¿Cómo más matan los cristianos? Pastor, yo me retiro de la iglesia. ¿Pero por qué? No hay motivo. No, pastor, usted sabe que hay una personita que usted sabe que definitivamente yo no quiero tener problemas con esa persona. Yo prefiero retirarme. ¿Lo han hecho? Eso lo hacemos. ¿Sí? Cambiamos de carril, cambiamos de ruta y entonces justificamos, no, es que yo me voy porque yo no me entiendo, yo prefiero no tener problemas. Pero, ¿qué hicimos? ¿Solucionamos? Lo único que hicimos fue actuar perversamente. Y la Biblia dice, cualquiera que mata a su hermano en su corazón, o cualquiera que le dice necio o fatuo, ya lo asesinó. Nosotros los cristianos, en su mayoría, no matamos con un revólver. Bueno, algunos lo han hecho y han tenido peores consecuencias civiles, pero nosotros matamos de otra manera, pero igual asesinamos. ¿Y en las redes cómo matamos? Lo bloqueo. Yo lo bloqueo porque no quiero ver sus estados, porque no quiero ver sus publicaciones, es decir, estoy con una guerra, estoy turbado y actúo perversamente. ¿Me hago entender? La guerra del corazón se traslada a las emociones y una vez en las emociones yo decido tomar acciones. Estoy tan en guerra que estoy pensando qué hacer y ahora ya decidí qué hacer. Me voy a vengar. Claro, la venganza de los cristianos suena muy piadosa, ¿no? Pastor, es que la iglesia me queda lejos. O yo encontré una iglesia donde me siento más cómodo. Y usted sabe, ¿no? Allá mi familia está más cómoda, entonces prefiero allá, pero en el corazón, ¿qué es lo que tengo? Probablemente una guerra con alguien y no puedo soportar. Y Santiago dice, esa es la sabiduría de este mundo. Guerra, turbación y perversión. Y así actuamos muchas veces, amados hermanos. ¿Recuerdan qué sucedió en Hechos 2 con la iglesia que estaba desarrollándose tan bonita en Jerusalén? Estaba tan bonita la iglesia creciendo y teniendo solidez y enseguida hubo envidia, celos y competencia. Imagínense que ahí también salieron las viudas de los hebreos con las viudas de los griegos. ¿Sí? Eso no se salva a nadie. Los hijos, los padres, los yernos, los suegros, las esposas, los esposos, los hermanos, pero también las viudas. Y hubo queja y reclamo. Y eso trajo división a la iglesia. ¿Se acuerda qué sucedió en la iglesia en Filipos? Que también habían dos hermanas que tenían una guerra. Y ellas estaban felices con la guerra. No es que yo no me deje, ¿por qué me voy a dejar de Sintique? Ah, no, pero es que Bodia comenzó. Bueno, pues que ella me pida perdón. La otra, no, pues que yo estoy esperando. No me dejo. Y recuerdan que dijo Pablo, o solucionan, o esperen que ya estoy tomando el barco para irme. No esperen que yo vaya y tenga que en público solucionar el problema. Miren lo interesante. ¿Qué sabiduría tenían estas dos hermanas que eran tan trabajadoras en la obra del Señor? Que eran muy buenas servidoras. Pero ¿qué problema estaban teniendo? Una sabiduría de abajo. Entonces, cada vez que usted dice, yo no me dejo, ¿qué sabiduría representa? Yo le digo porque le digo, yo me lo tengo que encontrar. ¿Qué sabiduría tengo? Como yo digo, es que me va a molestar, no olvídese, me voy a vengar. Sabiduría de abajo. ¿Y cuántas veces actuamos así? Muchas veces. Incluso tenemos celos en la misma iglesia. A veces hay celos y competencias en las parejas, entre los hermanos, entre los primos, entre los padres. O sea, es una cosa complicada que solo necesitamos entender y aceptar y pedir perdón. Salmo 25:9 dice, encaminará a los humildes por el juicio
y enseñará a los mansos su carrera. Los mansos, recuerden que el texto en el versículo 13 dice, muestre su buena conducta mansa. Y ya hemos enseñado acá que ninguno de nosotros quiere que lo amancen. Uno quiere amansar a los demás, pero no que a uno lo amancen. Y aquí dice que el Señor nos ayudará para amansarnos en la carrera. En el Salmo 37:11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y hay un texto en Timoteo que estábamos leyendo esta semana en la reunión de presbiterio y dice, sigan el ejemplo de Jesús ante Pilato. ¿Y cuál fue el ejemplo de Jesús ante Pilato? ¿Recuerdan? Cuando Pilato le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos o no? Porque eso dicen, te están acusando de eso. Y yo te puedo librar, pero respóndeme. ¿Y qué hizo Jesús? Tú lo sabes, o tú lo has dicho. Agachó su cabeza y se dejó matar. Ahora, ¿quién está dispuesto a hacer eso? Yo no. Tranquila, mi hermana, yo tampoco. Yo no estoy dispuesto. ¿Qué necesitamos para que Dios obre entonces? Porque yo no estoy dispuesto a agacharme, a que me pisoteen, a que me humillen, a que me torturen. Yo no estoy dispuesto. Porque dentro de nosotros surge sangre que no necesariamente es santanderiana, pero que también actúa igual. Y es, no me dejo. ¿Qué necesitamos? La gracia de Dios, la sabiduría de Dios. Señor, ayúdame porque yo no puedo controlarme, yo soy indomable, yo soy salvaje, soy impetuoso, soy como un caballo sin freno. Ayúdame, por favor, lléname de tu gracia, lléname de tu paz, dame sabiduría, dame tranquilidad y dame contentamiento. ¿Cómo se vencen los celos y la amargura? Con contentamiento. Es decir, Dios da y Dios quita. Y Dios no a todos les da igual. Y no a todos les da al mismo tiempo. A algunos les da en un momento y a otros les da en otro momento. Si Dios te dio a ti, disfruta, sé feliz, agradece y yo estoy feliz que a ti te vaya bien. Pero si Dios me da a mí mañana y te quita a ti, pues es mi turno. ¿Sí? No tienen por qué estar celosos conmigo porque Dios me dio a mí algo que ya les había dado a ustedes o que no les ha dado o sucesivamente así. Salmo 149:4 dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Mire qué texto tan hermoso. Dios se contenta en su pueblo. ¿En qué tipo de pueblo? En el pueblo que es dócil, que es agradecido, que está tranquilo, que está en paz, que sabe entender la providencia, que sabe confiar en Dios. Pero también hermoseará a los humildes. Mire, una clave ahí para la belleza. ¿Sí? Un tic de belleza. ¿Quieren ser cada vez más bellos, más hermosos, más atractivos para Dios? ¿Quieren cada vez lucir mejor? Sean humildes. No dice que vaya a un spa o a un centro de estética o que se compre una cremita. No, si usted quiere verse cada vez más hermoso, pues sea más humilde. Porque entre más humilde, usted es más hermoso para Dios y para los que lo rodean. Usted es más útil. Usted es más amado, más apreciado y trae más bendición a quienes le rodean. Miren lo interesante, y nosotros decimos yo no me dejo. ¿Y eso nos hace más hermosos o más peligrosos? A veces en la casa actuamos como si fuéramos a destruir a otro. A veces lo único que nos falta es coger al otro y decirle no te voy a volver a ver. Y uno se pregunta, yo siempre me he preguntado, ¿por qué resultan tragedias todos los días en los medios de comunicación? ¿Cierto? El Señor mató a su señora esposa que la amaba y posiblemente la amaba. O mataron a un hijo que lo querían mucho. ¿Y por qué lo mataron si era su propio hijo? Entonces uno dice, no, era malvado. Claro que sí, pero ¿qué fue lo que él incubó en su corazón? Una guerra. Luego después se volvió una turbación o perturbación y luego terminó cometiendo una perversidad. ¿Recuerdan lo que hizo Judas? Judas es otro ejemplo, pero un ejemplo extraordinario porque Judas, siendo el traidor como la Biblia lo llama, Judas no se delató.
en 3 años con Jesús. Es decir, hizo bien el papel. ¿Sí? No se delató porque nunca... Yo hubiera dudado de Pedro. Ese Pedrito era... O de Juan, los hijos del trueno. ¿Por qué no dudar de ellos? Fueron a espaldas de los discípulos a pedirle a Jesús un puesto de honor. Señor, acuérdate, por favor, un puestico ahí, una chambita. Pero de Judas, ¿quién dudaría? ¿Quién dudaría de Judas? Según la Escritura, no había razón para dudar. Incluso cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar, el día de la entrega, todos dijeron, ¿seré yo? Pero ¿quién dudaría de Judas? Como nadie dudó de Judas, Jesús dijo, mire, el que mete la mano en el plato conmigo. Porque nadie sospechó de Judas. Todos decían, o sea, ¿yo? ¿Usted? El que mete la mano en el plato conmigo, ese me va a traicionar. ¿Y Judas desde cuándo había pensado en entregar a Jesús? Esa noche ya había hecho el negocio. Y él también era buen negociante, como muchos de nosotros. Como buen negociante dijo, yo lo entrego, pero ¿cuánto me dan? 30 piezas de plata, ¿no? Eso era un baloto. Con eso uno soluciona su vida. 30 piezas de plata, 30 monedas de plata. Él hizo su negocio también y entregó a Jesús sin reparo, sin sonrojo. Terminaron la cena, ¿recuerdan? Jesús fue con sus discípulos a que oraran. Y Judas tenía una diligencia que hacer. Señor, lo siento, no pude ir al culto de oración. ¿Sí? No pude ir al devocional, lo siento. ¿Y para dónde se fue? A un emprendimiento que estaba comenzando. A recibir el capital de la negociación. Y uno dice, ¿eso hizo Judas? Pero toda la apariencia que guardó durante 3 años fue impecable. Es decir, no nos confiemos. Porque a veces uno sospecha del que es muy evidente, pero a veces del que no es evidente uno no sospecha y confía excesivamente. Pero Judas es un ejemplo de un traidor que era hijo del diablo y que se engañó y engañó a todos los discípulos. Si Judas estuviera en la iglesia, ¿qué cargo tendría? Como mínimo. Como mínimo. Entonces, amados hermanos, ¿qué sabiduría tienen ustedes? Porque yo puedo decir, yo soy sabio, me sé el catecismo, me sé la teología, obro adecuadamente, pero estoy en guerra. Y mantengo afligido. Y mi semblante se decae cuando veo a alguien que progresa. Y quiero competir siempre y cuando yo sea el primero. Y me gusta la honra cuando es para mí, pero cuando es para otro me molesta. Y estoy a punto de cometer perversidades. Gracias a Dios que libró a los hermanos de José de matar a José. Y gracias a Dios que libró a Saúl de matar a David. Recuerden que lo defendió el propio hermano, hijo de Saúl. Gracias a Dios por eso. Pero hubo casos donde hubo muertos. Amados hermanos, ¿qué sabiduría tiene? Si es una sabiduría basada en las emociones, está equivocada. Si es una sabiduría basada en cómo me siento, o qué quiero, o qué anhelo, está equivocada. Mire, hoy en día hay jóvenes yendo y personas yendo a las consultas y cuando les preguntan por qué se sienten ofuscados, dicen es que yo voy a la iglesia y en la iglesia todo es pecado. Entonces, ¿qué le dicen los consejeros? Pues, no se repriman. ¿Y saben qué nos dicen? Algo que mencionamos hace unos domingos acá. Pues vaya a la iglesia y haga lo que a usted le parece, pero hay cosas que usted se molesta, entonces no se cohíbe. Dese una pequeña licencia. O sea moderado. Es decir, no se deje pillar. Sea moderado. Porque si usted es moderado y en la iglesia se porta bien, no lo sacan, aunque afuera sea un diablo y nadie lo sepa. Miren lo interesante, la sabiduría que viene de lo alto es diferente. No trae guerra, sino trae paz. No trae turbación, sino esperanza. Y no trae perversión, sino misericordia. ¿Qué sabiduría tiene usted? ¿Están en guerra o no?
O sea, está dentro así, compunzadas, que las lanzas llegan y no sabemos qué hacer con nosotros mismos. ¿Cómo están nuestras emociones? ¿Confundidas, ofuscadas, alteradas? ¿O estamos en paz? Estamos apacibles, estamos con gozo. ¿Y cómo están nuestras reacciones contra otros? ¿Queriendo eliminarlos? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque para el mundo sabiduría es experiencia y para el mundo sabiduría es salud emocional. Y si me molesta aquí mi hermano, entonces pues yo me voy, porque yo no lo quiero volver a ver y estoy sano. Por eso nadie se junta con nadie, porque en la sociedad nos dicen, si hay un foco de tensión, nos dicen así, pues aléjese del foco de tensión. Y si el foco de tensión es mi esposa, o mi esposo, o mis hijos, o mi hermano, o mis padres, o el pastor. O sea, ¿qué hacemos? Si el foco de tensión son ustedes, y me dice el psicólogo, aléjese del foco de tensión. ¿O es el trabajo del cual devengamos nuestro sustento? ¿Qué hacemos? Si es en el trabajo donde yo me estoy alterando, renunciar o enfrentarlo y pedirle al Señor sabiduría, paciencia. Señor, ayúdame, me cuesta ir al trabajo, me cuesta ir a la casa, esta noche no me esperen. Ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí porque estoy en guerra, pero no es los demás los que tienen la culpa. Es mi guerra conmigo mismo porque soy celoso, envidioso, codicioso y malicioso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sabiduría tiene? ¿La de abajo o la de arriba? Bueno, que se vea. Que los de Santiago dijeron que la de arriba, pero se veía la de abajo. Señor, gracias te damos por tu palabra. Y te pedimos perdón, Señor, porque todos los que estamos aquí decimos que tenemos tu sabiduría. Y es muy probable que sí. Pero aunque tenemos esa sabiduría de ti a través del Evangelio, muchas de nuestras acciones y conductas y reacciones muestran otra cosa. Y eso es confuso para un cristiano. Es confuso para los que nos observan. Es confuso para uno mismo. Para mí es confuso que yo diga que te amo y canté hoy que te amo, pero que ame más las cosas del mundo que a ti. Para mí es contradictorio cantar hoy que tú eres el que no hay bien fuera de ti, pero yo busco los bienes de este mundo. Señor, perdóname y perdónanos y ayúdanos a entender que solo hay sabiduría, no solamente por profesión y confesión, sino por convicción. Que no es solamente entender la verdad, sino llevarla a la práctica. Que no es solamente profesar los conceptos, sino ponerlos por obra. La Biblia dice que cualquiera que dice una cosa y hace otra, su religión es vana. Y no quisiéramos tener una religión vana. No quisiéramos que nuestra fe fuera tan buena en teoría, pero tan mala en la práctica. No quisiéramos, Señor, que hubiera guerra en nuestro corazón porque alguien nos ha superado en estudio, o en logros, o en proyectos, o en capital. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando tenemos celos amargos entre nosotros, cuando sentimos punzadas por una noticia de progreso para otro. Perdónanos. Y perdónanos, Señor, cuando nuestras emociones se confunden, se ofuscan, nuestro semblante se decae, porque algo está mal en nuestro corazón. No es normal que yo esté amargado, no es normal que yo esté irritado, no es normal que sea impaciente, eso no es normal. Eso es la evidencia de algo que está mal en mi corazón. Porque yo debo tener paz, gozo, tranquilidad, mansedumbre, porque es el fruto del Espíritu y de la sabiduría tuya en nuestro corazón. Ten misericordia de nosotros como familia, porque a veces como padres maltratamos a nuestros hijos porque nuestro corazón no está en orden, porque a veces los hijos también maltratan y deshonran a sus padres porque su corazón no está en orden, porque a veces entre parejas, entre esposos se maltratan, se tratan con crueldad, con severidad, porque hay algo que no está bien en su corazón. Perdónanos, por favor, porque tenemos que hacer honor a la sabiduría tuya. Y la sabiduría tuya es pasar por alto, es guardar silencio, es no dar mucha importancia a cosas,
Es morir a nosotros mismos para que tú seas glorificado. Es vivir para ti y no para que otros nos estimen, sino para que tú nos aprecies. La sabiduría verdadera es ser hermosos a ti, no atractivos al mundo. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos y agradecemos por tu buena bendición y por tu gracia entre nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.